Bien, Dios les bendiga. Una vez más me da gusto saludarles a través de estos medios que el Señor preparó para este tiempo en el que tendríamos que estar confinados. El tema de hoy es la marca de la bestia. Y para ello voy a leer Apocalipsis 13, 16 y 17, que dice así: Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, entonces, conociendo el tema, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos todo espíritu contrario a tu reino y a tu voluntad, y oramos que sea tu poderoso espíritu usando mis labios, mi garganta, y haciendo de este mensaje una bendición para los que lo escuchemos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor. Amén. Hay profecías que estarán cerradas y selladas o se podrán conocer dependiendo de los acontecimientos y los avances de la ciencia de ese tiempo. Daniel 12, 4 y 9 nos hablan de este aspecto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, este versículo habla de profecías selladas y cerradas, y entre ellas está esta. Es cierto que el libro de Apocalipsis nos aclara muchas cosas porque allí se abrieron parte o esas profecías cerradas y selladas, pero aún así hay cosas que a veces no podemos entender. Pero el verso 9 dice así: Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, hoy podemos hablar de tipos y descripciones para aproximarnos a la realidad de la marca de la bestia. Pero no se preocupe si hoy no sabemos exactamente lo que será, porque para ese tiempo sí se sabrá. Sobre todo los verdaderos cristianos, de acuerdo con Daniel también 12 3 y 10. Cito a este capítulo porque este capítulo es un capítulo entero hablando sobre los últimos 3 años y medio antes que venga Jesucristo, tiempo en que se desarrollará la tribulación y gran tribulación. Por eso es que cito estos pasajes y son pues paralelos a ese tiempo, están hablando del mismo tema. Y dice así Daniel 12, 3 y 10. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El 10 dice: Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y cito a Mateo 24, 14 porque este pasaje es paralelo, está hablando del mismo tiempo. Por eso dije verdaderos cristianos,
porque Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aunque sé que será predicado a través de muchísimos hombres y mujeres, enfatizo que buena parte la llevarán a cabo dos profetas, los últimos profetas de nuestro tiempo, que estarán predicando exactamente los mismos 3 años y medio antes que venga el Señor Jesucristo. Usted y yo debemos saber que si en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo hubo toda una vida ministerial para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, esa vida y ministerio fue Juan el Bautista. Bueno, en su segunda venida también habrá estos ministerios y vidas que estarán hablando acerca de su segunda venida. Estos dos profetas van a esclarecer muchas cosas. Estoy seguro que estos hombres van a señalar y precisar a la bestia, a la marca y el pecado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, Apocalipsis 11:3 dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. O sea, este mensaje profético estará, como ya decía, esclareciendo muchísimas cosas, además de que todos los hombres y mujeres convertidos entenderán. Bien, paso al punto número 1 y hablo aquí de la originalidad de Dios. Pudiera hablar solo de la marca y sus consecuencias y todo aquello, pero quiero hacerlo desde un punto de vista cómo es que Dios es original y Él tiene su propia marca. Y después veremos la historia de las marcas paganas, y después pasaré a explicar un poquito sobre la marca de la bestia. Entonces empezamos con la originalidad de Dios. Y digo originalidad de Dios porque Él es así. Y dice así en Deuteronomio 11, 18 al 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las señalaréis a vuestros y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. A ver, el primer versículo que acabamos de leer nos habla de una señal. En primer lugar, tenían que ponérselo en una mano, en la mano derecha, y en la frente también. Esto era literalmente, pero además tiene su simbolismo espiritual, y cuando habla de la mente, habla de amar a la ley de Dios y a la palabra de Dios con toda vuestra mente. Y hablar de las manos, y sobre todo de la mano derecha, es de las acciones correspondientes precisamente a la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. Ahora leemos el 20, que dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra,
que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Mire, había que hacer todo lo necesario para promocionar, para poder visualizar, para usar varios sentidos y hacer uso de esa aplicación de lo que sería la ley de Dios. Por eso es que en Mateo 23:5, exagerando aquellos que se ponían los filacterios o aquellas formas en que estaban los 10 mandamientos y se los ponían en la frente o en la mano derecha, y dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. O sea, pasaron, sí lo hacían, pero en este caso exageraban precisamente por la pretensión de querer parecer que eran de los mejores. En esta originalidad de Dios, uno puede ver que al diablo querer imitar a Dios, va a querer hacer algo parecido, va a querer que lleven una marca, una seña en la frente o en la mano derecha también, para que demuestren su fidelidad absoluta al reino o gobierno mundial de ese último tiempo. Pero veamos un poquito más sobre la marca de Dios. Esta es una marca invisible. Realmente solo Dios la podía ver. Sin embargo, está ahí como un tipo para que nosotros podamos entender lo que sucederá en ese último tiempo al cual nos estamos refiriendo con nuestro título, La marca de la bestia. Esto que vamos a leer está en Ezequiel 9, verso 4, 6 y 8. Debemos saber que en el contexto de este pasaje había habido tal corrupción, tal apostasía y maldad en el pueblo de Israel, tanto que si no hubiera sido por una promesa de Dios, el pueblo de Israel hubiese sido extinguido. Pero Dios hizo una promesa que el pueblo de Israel no sería extinguido y que el máximo castigo sería sacarlos de su país y llevarlos a otra tierra donde servirían a los falsos dioses que estaban adorando en la tierra que Dios les había dado. Y entonces, para que entremos en el contexto y veamos, y dice así el pasaje, Ezequiel 9, 4, 6 y 8, que dice así: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. A ver, aquí hay algo muy importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, ya desde aquí quiero ir mencionando este tipo de cosas. A pesar de lo que estaba sucediendo, podría haber hombres y mujeres que lloraban, gemían y sufrían, derramaban su corazón por la situación terrible por la que se estaba pasando. Pero veamos el verso 6 que dice: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces la recomendación a este ángel, a este personaje con lino fino que traía un tintero, le dice: pasa, y a todo aquel hombre o mujer que
que ora en el Espíritu, diríamos hoy en términos del Nuevo Testamento, ponle una señal en la frente, ¿verdad? Ahora bien, el verso 8 dice, aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Es decir, Ezequiel ve que básicamente no había gente con esa marca y matan a todo mundo y él es el único que está quedando ahí porque al parecer él era el único que tenía ese sello de Dios. Y sigue diciendo el versículo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. O sea, le hace un cuestionamiento, le hace una pregunta, ¿por qué le estaba pasando por ese tipo de situaciones? Y vamos a ver en Romanos 8, 26 y 27, que habla precisamente de esos hombres y mujeres que oran en el Espíritu. Estas personas a quienes se les sirve una marca, oraban en el Espíritu, tenían ese sello. Y dice aquí Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ahí tenemos que aquellos a quienes se les iba a poner esa marca oraban en el Espíritu, porque aquí vemos que esa es parte de la función del Espíritu Santo, orando en los hombres y mujeres que oran por el sufrimiento y las situaciones de impiedad exageradas y la impotencia, pudiéramos decir en su caso, pero a la vez oran en el Espíritu. Pero aquí vamos a ver algo más, dice la palabra del Señor, el sello del Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1, 13, que dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, todos los hombres y mujeres que creen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es algo que en un sentido invisible y solo es visto de parte de Dios o de los ángeles o incluso los demonios, pero es algo que puede reflejarse en la conducta y en el comportamiento de las personas por lo estricto de su comportamiento y apego a las Sagradas Escrituras y a vivir en conformidad con esa palabra. Pero hay otra marca que puede estar en los hombres y mujeres que viven de esa manera y que como consecuencia de su entrega y de su fidelidad a Dios tienen algunos problemas y por ellos hay algunas marcas. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:17 y dice así, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Es decir, los sufrimientos y las cosas difíciles. Él traía marcas porque él fue azotado varias veces, 40 azotes menos uno, o 39 pues, y todo eso eran marcas por el sufrimiento y las consecuencias. Una vez fue apedreado, lo dejaron medio muerto, entonces allá había cicatrices, marcas también por causa del Evangelio. Pero en Apocalipsis 7, 3 dice así, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Aquí ya estamos hablando de ese tiempo difícil. Este capítulo 7 nos habla en el 14 de cómo es que la iglesia pasó por la gran tribulación y pasó por tantas cosas. Entonces, habla de un sello, en este caso muy parecido al de Ezequiel, donde solo al parecer puede ser visto por el Señor. Y bueno, si ya lo leí, lo voy a volver a leer. Dice así, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y en el 9:4, fíjese bien, en el 9:4 ya estamos en la quinta trompeta y en la sexta. En ese capítulo están las dos, la quinta y la sexta trompeta. Ya básicamente estamos llegando a la séptima, que sería la del rapto de la iglesia. Y dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que a los que tenían el sello, a esos no podía o no debían tocarlos, igual que lo que pasó con Ezequiel. Aunque en el caso de Ezequiel nada más él, al parecer era el único que lo tenía. En este caso el pasaje está hablando de 144,000, que estrictamente se refiere a parte del pueblo judío, de hombres y mujeres seguramente, que van a estar llevando el evangelio en ese último tiempo. Y en un sentido simbólico puede representar la universalidad también. 14:1 dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Por eso quise que viéramos primero el sello o la marca de Dios, para que si nos tocase pasar por ese tiempo, que pudiera ser, si ya estamos en esta cuarentena, de una manera que no es grato por lo que ha estado pasando y por lo que está sucediendo en el mundo entero o en toda la tierra básicamente. Pues hay muchas probabilidades de que entremos a esa parte. Pero bueno, entonces debemos saber que los hombres y mujeres que creemos al Evangelio tenemos una marca que puede protegernos, si no de la muerte física, sí de la eterna, y algunos también de la muerte física. Eso es así. Y pasemos entonces a lo que sería la marca histórica. Vamos a ver aquí algunos símbolos, algunas representaciones que pueden ayudarnos a entender lo que va a pasar en ese tiempo. De hecho, por eso, para los hombres y mujeres que realmente creen al Evangelio, no va a ser difícil, aunque ahorita no lo entendamos con precisión, para ese momento lo vamos a entender. Veamos el primer caso, y dice así, en Daniel 3, 1, 4 al 6, y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son
de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. A ver, aquí por primera vez entra en acción lo que se llama el tiempo de los gentiles. Es decir, Israel dejó de ser soberano, independiente y el conquistador de las naciones de su entorno, como lo fue en el tiempo de David, de Salomón y algunos otros, y fueron conquistados y estaban bajo el dominio. Entonces, como estaban bajo el dominio, y no solo eso, sino que en este caso estaban en Babilonia, este rey que había tenido un sueño de una estatua en el capítulo 2, en esta ocasión se le ocurre levantar una estatua y obligar y exigir, como era un imperio, exigir a todas las naciones de su dominio que adoraran a esa imagen. Por lógica, Israel no lo iba a hacer, o algunos de estos no lo hicieron. Y quiero leer porque esto se va a repetir al final de la historia. Por eso decía, no va a ser difícil para nosotros los cristianos saber ese momento. Usted y yo que somos cristianos, en el momento en que le quieran exigir adorar a una imagen a la fuerza, pues usted ya tiene que saber lo que está pasando, ¿verdad? Y Lucas 21-24 dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Aquí está hablando de lo que pasó precisamente por el año 70 después del Señor Jesucristo, y cómo fueron llevados cautivos a todo el mundo, pero para seguir siendo dominados por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo se va a cumplir ese tiempo de los gentiles? Exactamente cuando se levante otra imagen y se exija la adoración a todas las personas. Eso está en Apocalipsis 13, 14 y 15, que dice así, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Entonces, en aquel entonces fue un imperio que aglomeraba a varias naciones, pero en este caso va a ser al mundo entero al cual se le va a exigir. Entonces no va a ser difícil. Pudiéramos decir, una de las señales será esa, y esa cualquier hombre o mujer evangélico genuino lo entenderá, lo sabrá, y pues por naturaleza no lo va a hacer. Va a ser lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que lo vamos a ver al final de este pasaje, ¿verdad? Lo que hicieron. Bien, entonces, esa será una de las señales, pero hay algunas otras marcas que se llevaban a cabo dentro del paganismo. Por ejemplo, los soldados era muy fácil poderse tatuar o el nombre o la figura de su general, o sea, por casi como adoración, por decir así, por la forma en que estos los representaban. Y no solo en el caso de los soldados, también en el caso de siervos, había siervos a quienes tenían que tatuarse a veces el nombre
o la persona que era su amo, y también marcas de devotos de ídolos. Se ponían, se tatuaban a veces el ídolo o se ponían el nombre de su ídolo. Todas estas son formas que ya sucedieron en la historia y que están ahí para que al final algo de esto puede ayudarnos a hacerlo. Tenemos Antíoco Epífanes, que nos habla en el capítulo 8 de Daniel. Este hombre, pues de hecho, Epífanes significa, entre otras cosas, glorioso y Dios presente. O sea, este hombre fue considerado, o es considerado más bien, el anticristo o la bestia del Antiguo Testamento, por todo lo que llevó a cabo. Trató de extinguir la literatura del pueblo de Israel, asesinó, pisoteó, sacrificó animales inmundos en el altar donde solo se debía sacrificar animales puros. En fin, hizo algo muy parecido. Este hombre es un tipo de lo que hará la bestia en el último tiempo. Pero este hombre también les ponía una marca. La marca era la hoja de hiedra, símbolo del dios Baco. O sea que todo esto ya nos lleva a ir pensando lo que va a ser la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, lo dejamos ahí y paso a lo que serían las excomuniones papales. Cuando en la Edad Media se excomulgaba a una persona, se le ponían vestidos denigrantes, o sea, era un vestido de ciertas rayas o formas para que cuando lo vieran, las personas supieran que ese era uno echado fuera de la iglesia y un condenado, por decir así. Entonces era una forma de denigrarlo, pero además también había exclusión social, o sea, que nadie fuera, que nadie lo visitara y que no se relacionara con nadie. Todas esas eran prohibiciones. Y también comercial, es decir, no podía comprar. Eso es, uno ve eso y uno piensa, bueno, en la Edad Media no. Aquí cuando empezó el Evangelio, en esta parte donde estamos, algunos de los que empezaron no les vendían en las tiendas porque sabían que eran evangélicos. Claro que el día de hoy las cosas han cambiado y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, pasamos entonces a lo que sería el número 3, que sería la marca de la bestia. Ahora sí, ya vimos un poquito sobre la marca histórica de lo que se ha hecho dentro del paganismo y ahora veamos de una vez más directo sobre la marca de la bestia. Y vamos a leer Apocalipsis 13, 16 y 17, que dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, esta marca en la mano derecha o en la frente, para los hombres y mujeres no cristianos, algunos la van a preferir, es más, estarían dispuestos a pagar, porque va a haber beneficios a causa de eso. Van a ser considerados ciudadanos del mundo, con todos los privilegios, prerrogativas, ¿verdad?, que correspondan a lo que haya establecido el gobierno mundial de ese último tiempo. Entonces algunas gentes van a hacer fila para ponérsela voluntariamente, pero lógico, los hombres y mujeres cristianos, el pueblo judío, fiel a la Torá, a la Biblia, pues ellos no lo van a hacer, aunque quiero pensar que incluso de religiones falsas algunos por su fidelidad tampoco lo van a hacer, porque hay gente que es capaz de morir por su ideología, aunque no sea lo mejor. Pero bueno, y vemos aquí entonces lo difícil que será en ese momento
por, como ya decía, por algún tiempo la gente que no conozca o que no quiso escuchar el mensaje, lo van a hacer voluntariamente. Les decía a algunos hasta quizá tendrían que pagar por ello, porque pues sería como un rango de un ciudadano especial en el mundo, ¿verdad? Pero pues habrá siempre aquellos que se van a resistir porque saben que bueno, no es lo mejor. Y este es el momento en el que hemos mencionado en el tema que se llamó el uso del búnker, porque aquí ya no se podrá comprar ni vender sino con eso. Entonces aquellos que no lo hagan, pues los van a, a denigrar, los van a matar, incluso va a llegar un momento en que cualquiera que no se ponga esa marca va a ser considerado enemigo de el gobierno mundial. Lo van a matar, o sea, lo van a tratar mal. Pero en ese momento, esa marca va a ser revelada. Ya les decía yo que había 2 profetas que van a estar predicando y muchos más, los 144,000, van a estar hablando de este mensaje y otros todavía, y van a estar señalando ya con precisión, aunque si nos tocara vivir ahí, pues no sería muy difícil que entendiéramos, ¿verdad? Ese momento, ¿verdad? Y aquí dice, este es uno de los 3 últimos mensajes sobre esto que va a correr al mundo entero. A veces pareciera que ya estamos viviendo parte de eso porque pues al estar confinados estamos haciéndolo desde nuestras casas y el mensaje está yendo al mundo. Y dice así, Apocalipsis 14 del 9 al 11. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, hay 3 cositas allí: adorar a la bestia, adorar a su imagen y ponerse esa marca. Eso es comprar la condenación eterna y el sufrimiento eterno para siempre. Eh, en una de las cosas cuando ya venga el juicio de parte de Dios, esta ira de Dios que nos narra todo el capítulo 16 de Apocalipsis, aunque para ese momento la iglesia ya no está en la tierra, está en el cielo, y entonces viene lo que sería la ira de Dios en todo el capítulo 16. Y yo solo voy a leer una copa de la ira que dice así, Apocalipsis 16:2. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ese chip en cualquiera de sus formas, porque o estatua que se hayan, o tatuaje, tipo tatuaje que se vayan a hacer, va a producir este tipo de situaciones. Bueno, paso a ir concluyendo y dice así: hemos visto la originalidad de Dios y su marca, el sello del Espíritu Santo, la marca histórica del paganismo con sus tatuajes, nombres de sus marcas y generales, lo de Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, algunas de las excomuniones papales. La palabra marca del griego es la palabra jaragma,
y esta palabra significa rasguño o picazón. Tiene mucho parecido a esa colocación de un chip que algunos se han estado poniendo, a otro tipo de tatuaje que también va a ser, al parecer es algo que ya anda por ahí, y tiene mucho parecido, o sea, porque aquí la palabra, cuando usted le marca a la bestia, significa rasguño o picazón, es decir, sello como de etiqueta de servidumbre. O sea, habla de una esclavitud donde los hombres y mujeres serán vigilados de tal manera que no se va a escapar básicamente nada de lo que hagan. Dice, o figura esculpida, estatua. O sea, puede ser algo parecido a lo que ya habíamos visto de ciertos tatuajes. De hecho, hay un tatuaje del cual se está hablando que de ser ese, pues tiene mucho parecido a lo que aquí nos está enseñando. Y esta palabra se traduce escultura o marca. Ahora bien, siempre hubo y habrá vencedores. O sea, con todo lo que se pueda decir, siempre hubo y habrá vencedores en esos momentos más difíciles, más crueles. Vamos a ver ahora otra vez en Daniel 3, 24 al 26. Recordemos que Sadrach, Mesach y Abednego se opusieron a adorar la imagen de Nabucodonosor, y veamos lo que esto dice. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Aquí cuando habla de uno parecido al Hijo de los dioses, es muy probable que haya sido nuestro Señor Jesucristo ahí con ellos. Y si no, pues un ángel especial que estuvo con ellos. Entonces, estos hombres que fueron tan valientes como para decirle al rey Nabucodonosor, no vamos a adorar tu imagen. Dios puede librarnos de tu mano, rey, pero si no lo hace, de todos modos no lo vamos a hacer. Y Dios bendijo su fe, protegiéndolos del horno de fuego que fue calentado 7 veces más, pero a ellos no les afectó. Eso será siempre con los hombres y mujeres fieles, que en lo más cruel, en lo más difícil, en lo que parezca que eso es imposible, que no hay hombre o mujer que pueda soportarlo, con el Señor y en el Señor, eso puede ser victorioso. Pero veamos que va a haber vencedores de esa marca de la bestia y de ese tiempo. Eso lo dice, y no es el único pasaje, hay muchos otros. Apocalipsis 15, verso 2. De hecho, este pasaje ya está hablando de lo que sería el lugar a donde llegó la iglesia. Salió de aquí de la tierra, fue al cielo por 10 días. Eso lo explicaré en algún momento que predique algún otro mensaje, ¿verdad? Y dice así, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios.
O sea, estos salieron victoriosos. Entraron al fuego de lo que sería la gran tribulación, pero no fueron vencidos, sino victoriosos, porque siempre ha habido y habrá en este último tiempo donde pudiera ser que sea la tribulación que nunca ha habido. Sin embargo, habrá hombres y mujeres victoriosos, poderosos en el nombre del Señor. Bien, pues muchísimas gracias y que Dios les bendiga.